En el día de hoy les voy a presentar a Alexis, un amigo y doctor. Dígame, doctor. Así que, ¡vamos por ello! El día de hoy les quiero presentar a Alexis Cauniqueo, colega, amigo y que vino desde Temuco acá. Alexis, preséntate por favor. Muy buenas tardes, Alexis Cauniqueo, como dijo Arturo, profesor de Educación Física, magíster en Medicina y Ciencia del Deporte y doctor en Motricidad Humana. ¿A dónde sacaste el doctorado? Aquí en Chile, en un convenio que tuvo la Universidad Pedro Valdivia, que estuvo trabajando con la Universidad Federal de Río de Janeiro. ¿Y es difícil? Si no se aplica, no tanto. Si no se aplica, obviamente es difícil. Pero, ¿por qué? Más que nada porque requiere obviamente invertir tiempo. Y el tiempo siempre es más o menos como bien o mal visto. Sí, dicen que una de las cosas es que en un momento antes de hacer el MBA dije o me dedico a hacer el MBA o me voy al doctorado. Y le di vuelta, al final me metí al MBA, pero tengo colegas que están en el doctorado y no ven la luz del día. No, de hecho hay colegas que en Chile hay buenos doctores, hay colegas que están haciendo doctorado, sobre todo en un área de biología molecular que se ha desarrollado mucho ahora y que están dedicados prácticamente el fin de semana a estar en un laboratorio evaluando y trabajando con sus muestras, no sé. La verdad le requiere bastante tiempo a algunas personas. ¿Recomendarías hacer un doctorado? Si le gusta aprender, si está dispuesto a lo que conlleva un doctorado, lo recomiendo. ¿Onda no tener vida? De repente un poquito no tener vida, pero sí a largo plazo trae sus beneficios. Oye, bueno, les cuento a los amigos que están viendo que Alexis vino desde Temuco y en Temuco se vino para acá porque vamos a desarrollar, de hecho ya lo desarrollamos, ya lo grabamos y está todo listo, el curso de entrenamiento de la zona media o zona core. Pero hay una diferencia entre zona media y zona core que nombraste en el curso. Sí, la primera gran diferencia. A ver, si uno lee más o menos algunos libros de entrenamiento deportivo, por ejemplo, Platonov, Berkochanski, algunos traducidos en español, otros en inglés, y empiezan a hablar prácticamente de zona media a lo que era la estructura abdominal. También hay algunas traducciones al español que hablan de faja abdominal, ¿ya? Pero el concepto de zona media, el concepto core puntualmente, no está enfocado solamente al tema de la zona media, sino que toma algo un poquito más trascendente que son las estructuras también que logran transmitir fuerza, es decir, se adopta un concepto de cadena cinemática funcional. Entonces, cuando nos referimos a entrenamiento, ¿qué recomiendas? ¿Hablar de zona media o hablar de core, según tu visión? Yo recomiendo, si uno va a hablar de zona media, tiene que centrarse en especificar cuál es la zona media. Pero si quiere verlo desde el punto de vista de transferencia de ejercicio, yo prefiero hablar de core. Lo que yo no prefiero hablar es de abdominales. Eso sí, no, abdominales no. De hecho, ayer estuvimos grabando con Luis Enrique que en unos próximos videos vamos a hablar justamente de core. Y claro, en realidad en todo momento siempre voy a trabajar el recto abdominal, los oblicuos, el terno interno, la faja del transverso abdominal, los paravertebrales, el psoas, durante todo se activa todo. En cualquier ejercicio van a estar trabajando. De hecho, cuando grabamos mencionaste un estudio que comparaba la plancha abdominal. ¿Sí? Con sentadillas, eso está bueno. Con sentadillas, sí. Cuéntale un poco que está muy bueno. Es un estudio que se desarrollaron ya hace un par de años, donde se comparaba trabajando una misma carga, 20 kilos, ¿verdad? Una sentadilla profunda, se hacían 6 repeticiones y se evaluó la actividad de los músculos del core por cada 2 repeticiones. Y el otro ejercicio que se escogió fue la plancha plana, con un peso adicional de 20 kilos, donde se trabajaba durante 30 segundos y se evaluaba cada 10 segundos. Salvo el recto abdominal, que tuvo mayor activación estromográfica, a diferencia de la sentadilla, podríamos decir que la plancha plana es más eficiente, pero con respecto a la activación propia de los restos músculos, como por ejemplo los oblicuo externo y paravertebrales, la sentadilla tiene mayor efecto que, en este caso, mayor activación que, en este caso, la plancha plana. Claro, ahora hacer una sentadilla es bastante difícil, hacer una sentadilla correcta y si activáis más
que el resto abdominal obviamente tiene razón. Una de las cosas que nosotros aplicamos aquí en el gimnasio y nuestra visión es que trabajamos muy poco la zona media aislada, sino trabajamos durante todo el entrenamiento, porque o tenéis que hacer en banda de suspensión o tenéis que hacer pesos muertos, y entonces siempre vais a estar trabajando. Y en los casos iniciales nosotros partimos con las planchas, tanto laterales y con todos los antimovimientos que llaman, que algunas personas no están de acuerdo, sí, pero cada uno tiene su visión. Claro. Pero nosotros para el tema de salud tratamos de trabajar de la forma y progresando hasta que llegue un punto. De hecho, una de las cosas que decimos, o sea, si hace una plancha más de un minuto no tendría sentido, porque cada ejercicio que yo aplico es muy raro que generemos repeticiones tan altas para, por ejemplo, tenemos un ejemplo, no sé, una dominada o una tracción en TRX. Los volúmenes que ocupamos la semana son 20 a lo mucho. Entonces, si yo separo ese volumen a repeticiones, esas repeticiones van a llegar normalmente a trabajar máximo 45 repeticiones. Y 45 repeticiones van a ser casi un minuto. Entonces, trabajar plancha más allá de un minuto no tiene sentido. Porque no. Al final nunca lo dejo. No sé qué opinas tú, ¿cuál es tu visión? No, la verdad es que una persona que está haciendo un trabajo de plancha y que ya por tiempo está haciendo más de un minuto, uno de los principios que tienes que considerar es que cuando tú entrenas a alguien, tienes que provocar una carga que produzca una activación suficiente para generar un rompimiento de su homeostasis. Entonces, hay personas que por ese motivo ya tienen experiencia haciendo plancha, y el trabajo de plancha prácticamente no significa una carga alta para ellos. Entonces, si nosotros queremos seguir con una plancha de ellos, una de las recomendaciones que se puede hacer es modificar algún elemento de esa plancha para que la carga sea mayor. Ejemplo, yo he visto personalmente personas que hacen triatlón haciendo plancha, ¿ya? Pero ellos están en el WhatsApp mientras están haciendo su plancha. Ellos no tienen problema, están 1 minuto y medio, 2 minutos y medio ahí, sin ningún problema. Entonces, ¿es eficiente el trabajo ese para ellos? Yo creo que si está pasando 1 minuto, 2 minutos, no está siendo eficiente. Claro, nosotros, como decía, o sea, los ejercicios en repeticiones altas, 30 repeticiones, 45 repeticiones en algunos casos, por ejemplo, tiene un swing. Va a significar que no pase el minuto de plancha, van a agregar 1 minuto de plancha, y lo que estoy buscando, no sé, lo que buscamos con la plancha es mantener la zona media neutra y transferir fuerza desde el miembro inferior al superior. Entonces, trabajar más allá de 1 minuto no tendría sentido. No tendría mucho sentido. ¿Tú en qué le hiciste? Yo la hice en alteraciones de la marcha y del balance postural de mujeres embarazadas. ¿Ya? ¿Y por qué? Partimos, a ver, la tesis no estaba pensada originalmente en mujeres embarazadas. Originalmente estaba pensada en personas con obesidad. El problema que teníamos es que al hacerla con obesidad puntualmente, íbamos a poder sacar solamente un trabajo descriptivo, no un trabajo que pudiera comparar periodos. Claro, descriptivo más fácil. Claro, era más fácil, pero no queríamos, esa parte no la queríamos puntualmente. Y se sumó a ello que intencionalmente, si quisiéramos que un sujeto aumentara de peso corporal en función de cambiar su estado nutricional, tampoco podríamos haberlo hecho. Éticamente no iban a aprobar ningún trabajo asociado al tema. Y lo que se hizo ahí fue cambiar a un grupo, a una muestra, que aumentara de peso en forma natural. Y una de esas eran las embarazadas. Una embarazada sube prácticamente promedio, depende de la edad, depende la cantidad de veces que haya sido madre, etc. Promedio de 16 kilos aproximadamente. Así que yo hace tiempo tuve que exponer sobre biomecánica y entrenamiento para la obesidad, y lo que recuerdo era que cuando el tipo aumentaba de peso, normalmente una zancada de 0,07, 0,8 de una persona normal, si voy subiendo la velocidad, la zancada aumenta, pero el tipo con obesidad, ya sea tipo 1, tipo 2, tipo 3, mientras más la velocidad aumenta, o sea, la obesidad mientras más aumente de peso, su zancada viene siendo menor. De hecho, se compara la zancada de un obeso con una persona que tuvo una CB y con una persona ya de tercera edad con algún tipo de patología, y la zancada era obviamente más pequeña, llegando a 0,4. No sé si encontraste algo parecido en la embarazada. Con el caso de la embarazada se da exactamente la misma condición. La longitud de zancada disminuye, a pesar de que para nosotros no fue posible evaluar el nivel de fuerza muscular que tenía tal vez musculatura extensora de cadera o rodilla, ya que eso también es importante en la longitud de zancada. Pero en general, en el caso de la marcha, la longitud de zancada disminuye.
Oye, ¿por qué de eso llegaste al core o cómo terminaste estudiando core haciendo las presentaciones del core? Puntualmente porque hay un área de la biomecánica que me gusta mucho que son las respuestas electromioláticas, ¿ya? Las respuestas neuromusculares. Entonces, como me gusta este tema del entrenamiento de fuerza, empecé a revisar diferentes estudios que se habían hecho con electromiografía de superficie puntualmente y llegué al trabajo de core, donde estamos justo trabajando con esta población embarazada, que una de las cosas que tienen o que se trabaja mucho en ello es la esterilidad lumbo-pélvica, el ejercicio de suelo, piso pélvico también asociado. Entonces empecé a ver mucho ese tema y me interesó, me gustó bastante. Y se mezclaba con la parte mecánica que era la que me gustaba a mí. ¿Y tuviste que poner en Bolivia y en Brasil también este tema o pusiste otra cosa? De core y de trabajo de biomecánica me ha tocado exponer en algunos congresos o seminarios que se han hecho en Brasil. En Brasil puntualmente viajo constantemente, tengo buena relación allá con las personas de allá. ¿Con las canadiñas? Con las canadiñas también. Y ahí he estado ahí en Brasil, en Minas Gerais, en Río de Janeiro me ha tocado exponer, en Sao Paulo, en Porto Alegre, en Santa María, Amapá. ¿Y siempre pusiste de core? Normalmente de core o de biomecánica aplicada a la musculación. ¿Y en Brasil? ¿Sabes? ¿Eso fue en Brasil y en Bolivia cuando fuiste? En Brasil de biomecánica de musculación dicté un curso para los instructores o profesores de gimnasio que estaban en la gobernación de Santa Cruz. Son en Bolivia. En Bolivia, ¿ya? Porque ellos en Bolivia tienen solamente una escuela de educación física y ahora hay una escuela de educación física privada. Entonces muchas de las personas que trabajan en gimnasio son instructores, no son profesionales del área. Y lo que está haciendo el gobierno de Santa Cruz en este momento es dar la alternativa de obligar a estas personas que estudien bajo una capacitación obligatoria. ¿Y eso lo paga el gobierno? Lo paga el gobierno. Sí. Ah, qué bueno. ¿Y ahora qué usted? Ahora yo estoy, hasta este año dejé de trabajar en la Universidad Autónoma de Chile, que trabajé por 11 años ahí, y ahora en marzo me integro a otra universidad, a la cual no puedo decir todavía, porque tengo que mantenerlo callado hasta la primera semana de febrero, ¿ya? Pero ya estoy en otra universidad ya instalado, listo. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué hay que hacer? Ahí sigo haciendo investigación. ¿Pura investigación? No, igual docencia. ¿En la autónoma estaba haciendo investigación? Ahí estaba haciendo docencia e investigación. ¿Y docencia qué ramo de En la autónoma hace la asignatura de estadística, de diseño de investigación de proyectos, biomecánica y actividad física. Tenía 4 asignaturas, 2 por semestre. ¿Y eso solamente educación física? Es solamente educación física. Tuve un tiempo haciendo fisiología y biomecánica en Quine, cuando recién partió la carrera ahí, y en nutrición, que hacía un electivo que era de antropometría y antropometría. Soy Isaac. Isaac, nivel 3. Isaac 3. Ah, mira, qué bueno. Sí, tenía idea. Sí, ¿Qué relación? Porque normalmente la gente siempre piensa que, claro, trabajos de la zona media van a disminuir porcentaje de grasa, que obviamente nosotros ya manejamos y mucha gente que ve el video no opina y sabe que ya no es así, que está más que claro, pero siempre hay personas que creen todavía que trabajando mucho en la zona media me va a ayudar a disminuir el porcentaje de grasa. ¿Qué opinas? Técnicamente es decir, voy a hacer abdominales y voy a marcar. Eso es un poquito lo que se maneja a veces popularmente. Algunos lo que tienen que entender es que si lo vemos desde un poco la antropometría, si bien se va a fortalecer la estructura muscular, con cualquier trabajo muscular se fortalece la estructura muscular, pero normalmente el tema del marcaje, la parte estética, está asociada más que nada, aparte del desarrollo muscular, a un factor importante que es la capa adiposa, el tejido adiposo subcutáneo sobre todo. Entonces normalmente una persona que quiera tener un six-pack para este verano que se viene y no tiene un pliegue abdominal que sea menor prácticamente a 17, 18, es difícil que tenga un six-pack marcado. ¿Cuál es tu visión de los ejercicios anti-flexión? Hay gente que los odia y sigue trabajando según su visión con altas cargas en la zona media y cree que trabajar en la zona media haciendo flexión y extensiones por altas repeticiones va a generar unas mejores ganancias que haciendo lo isométrico. ¿Cuál es tu visión de eso? A ver, es que hay que, digamos, lo voy a explicar un poco de la biomecánica. Tendríamos que entender que el cuerpo humano por naturaleza va a hacer flexión y extensión.
Ahora, el problema está en que cuando nosotros estamos sometiendo a alguien a un ejercicio, técnicamente no estamos haciendo un gesto técnico que está dentro de la naturaleza. Hablamos de que un ejercicio es un movimiento modificado para estimular cierta estructura, cierta zona, cierto lugar. Entonces, cuando se hace un ejercicio de repente que es, digamos así, intencional, hay muchos ejercicios que realmente no provocan un efecto positivo en lo que se está buscando, ¿ya? Es decir, aumentar la rotación, aumentar la flexión, aumentar la extensión, muchas veces genera más inconvenientes que beneficios, porque una cosa es que ese movimiento esté generando un efecto positivo sobre el músculo, y otra cosa es cuáles son los efectos negativos que está generando sobre la otra estructura. Hablemos de disco intervertebral, hablemos de ligamento, hablemos de menisco, hablemos del complejo articular completo, capsula articular completa. Entonces, muchos ejercicios cuando fueron diseñados para un movimiento fueron pensados solamente en el músculo, pero no en el resto de la otra estructura. Fíjate que, a ver, si bien estuve en McGill y una de las cosas que hace 3 años atrás empezamos a compartir el canal, evitar los ejercicios de flexión, nosotros también trabajamos flexión y extensión acá, pero en ejercicios pasivos, movilidad principalmente, más que en generar la fuerza de la zona media, lo que hablábamos del momento y un movimiento de flexión. Ahora, llevado a eso, siempre hemos dicho que la lesión es multifactorial, no es que algo genere la lesión o que hacer 100.000 abdominales te va a lesionar, o que hacer 100 o que hacer 1.000 o hacer 1.000 todos los días te va a lesionar, nada te garantiza que sí te va a lesionar o no te va a lesionar. Ahora, llevado a ese tema, podría hacer muchas flexiones. La pregunta es ¿para quién vas a hacer esa flexión? O sea, si vas a trabajar un ejercicio donde, por ejemplo, el judo, que tienes que sacar un sujeto de encima, claro, es necesario trabajar flexiones de tronco con carga, porque esa es su manifestación del esfuerzo que va a generar en su deporte. Y normalmente hay correlacionado que el deporte no es salud. Entonces, para el tema de salud, para nosotros acá, aquí justamente transferir fuerza, por lo tanto no trabajamos ese tipo de flexión. Exacto, tal vez es la clave. La clave es cuál es la necesidad de ejercicio que tiene el sujeto. O sea, si vamos a poner un caso, un nadador, por ejemplo, y un nadador que su especialidad sea mariposa, ¿ya? Va a tener que hacer un gesto que sí o sí trabajar mecanismos de flexión a nivel de columna y extensión a nivel de columna. Son parte de, sobre todo la flexión, ¿ya? Porque hay una fuerte contracción del abdomen que se genera durante el movimiento. Y que tal vez un abdominal como el crunch, ¿ya? Sí podría cumplir esa función, pero para una persona que no va a nadar, que no va a competir, que no va a correr, que lo está haciendo por un tema de autocuidado, de salud, no sé si sea necesario. Claro. Entonces, ahí lo que yo puedo buscar tal vez alguna alternativa para disminuir el efecto del crunch. Por ejemplo, hay una disminución en la carga mecánica que se produce a nivel de columna cuando tú haces el crunch arriba de un balón suizo. Pero volvemos a lo mismo, es necesario para esta persona que no va a correr, que no va a competir, que no va a traccionar a alguien, que no va a nadar 100 metros, que no va a correr un maratón. Entonces no tiene mucho sentido. De hecho, creo yo que una de las cosas importantes cuando se hacen recomendaciones de ejercicio físico es entender para quién la estoy recomendando, porque eso manda finalmente, o sea, para quién va dirigido el entrenamiento. Claro, nosotros por ejemplo, si vemos que en una tracción de TRX la persona con inclinación, por ejemplo, está muy claro. Por ejemplo, si yo voy a trabajar a cantidad de hago mis retracciones regulares bajo y veo que la zona media hace este movimiento para salir y no se va a estabilizar en la ejecución, sí puedo agregar ejercicios de trabajo en relación a la zona media, porque sé que la zona media viene siendo su eslabón débil. Pero si el tipo mantiene la estabilidad, le pongo más inclinación, mantiene la estabilidad, no tendría sentido trabajar. Así trabajamos nosotros. Yo sé que hay muchas personas que siguen realizándolo. Y lo más entretenido cuando le preguntas ¿para qué lo estás haciendo? Hay una respuesta, no, es que estoy trabajando el recto abdominal porque quiero fortalecer. Hemos visto que en la flexión de tronco de 30 grados trabajo recto abdominal, los oblicuos externos, el oblicuo externo, el transverso abdominal, si llevo la exhalación, el suelo pélvico se trabaja como todo. Entonces, aislar una musculatura como el recto abdominal no lo logramos. No, es difícil. Aparte que el recto abdominal,
no es uno de los principales estabilizadores de la columna. Entonces, desde ahí, darle a abdominales sin ningún sentido, no. Pensando también en lo estético, tampoco tiene mucho sentido. O sea, si sumamos lo que hablamos de Arnold, no tendría mucho sentido tanta repetición. Sí, lamentablemente es algo que cuesta. Ahora, también viene el punto de la adherencia, que fue una cosa que comentamos delante cuando estábamos acá, que cuando yo quiero, no trabajamos la zona media durante el entrenamiento, pero a veces sucede que la persona quiere sentir esa fatiga de la zona media, ya bajamos un poquito de zona media para que sienta, porque la adherencia es importante. Al final, si tú trabajas muy bien en lo demás, el tipo quiere sentir la zona media fatigada, quiere hacerlo, tienes que a veces soltar un poco la mano para poder generar la adherencia, porque si no el tipo se va y deja de entrenar y la adherencia se pierde. Creo que uno de los temas potentes hoy en día con respecto a ejercicio físico, porque fuera lo que es que a la persona le guste el ejercicio o no le guste, porque varios llegan por diferentes características a un programa de ejercicio físico, en diferentes condiciones, ya sea un programa público, un programa privado, un gimnasio, a un club deportivo u otro. Una de las cosas que se ha visto es que la adherencia es una de las que más, digamos así, consecuencias tiene con respecto a la práctica de actividad física. Y la adherencia es lo que está fallando en este momento. O sea, el primer programa exitoso va a ser el que logre mayor adherencia, primera parte, porque el primer pie. Como la zumba, y por ejemplo, claro, yo te puedo poner ahí un caso, por ejemplo, dos casos, que no se me olvide la zumba. Pero por ejemplo, tengo un caso. Nosotros estamos ahora enviando un artículo a una revista con algunos investigadores chilenos con respecto a un programa de salud pública, que son los programas que trabajan con los sujetos que son diabéticos y angiosarfados, y que pertenece específicamente a este programa a la comuna de Chiloé. Hay un programa estructurado, ¿cierto?, con protocolo de ejercicio, como vienen las direcciones del Ministerio de Salud. Y tiene una adherencia cercana, total, una persona completa un periodo de 6 meses, eso se le llama un periodo de entrenamiento, y normalmente en ese periodo de 6 meses prácticamente el 27-28% alcanza el total de adherencia. Es decir, el programa es exitoso, tiene efectos sobre la variable metabólica que se plantea, tiene efectos sobre las variables cardiovasculares, está perfecto el programa. El problema es que cerca del 70% ya se retira antes de completar los 6 meses. No tengo una estadística que pasa en los gimnasios, pero me imagino que también es un número importante, porque no conozco un gimnasio en este momento de las grandes cadenas, comillas, que deje de inscribir personas. Así que en el MBA yo me acuerdo que, como yo era el único profe de educación física, tuvimos que hacer una investigación, tuve que hacer una investigación de eso, de hablar justamente de cómo se trabaja en el gimnasio y la adherencia de lo que está investigado. Las personas que, el 100% de las personas que están entrenando en un gimnasio, se inscriben en el gimnasio, entre un 30 y un 40% son las que asisten. Y eso cuando estuvimos en Acrompac, que era un gimnasio masivo, claro, encontramos exactamente lo mismo. De las 600 personas asistían entre 300 y 250, que equivale justamente a ese porcentaje entre un 50 y un 30%. Y en invierno disminuye bastante más, entonces sí tiene sentido que al final del 100% vaya a tener ese 30%. Y para el gimnasio es un negocio maravilloso, porque al final siempre va a tener gente que se está matriculando, que se inscribe y no paga, y ahí está la ciencia del negocio. Exacto, y ahí es donde se coloca un poco este tema entre los científicos, porque estamos hablando, por ejemplo, podemos tener un curso completo de protocolos de entrenamiento, los efectos que han tenido, de cómo trabajar, no sé, desde la MPK, ya hasta un gesto técnico completo, pero si finalmente no tienes alguna estrategia de marketing o una estrategia que permita que el sujeto cliente que está en tu gimnasio se quede, no importa cuánta ciencia le apliquemos. Entonces, de alguna otra forma, uno tiene que ir buscando algunos mecanismos que puedan motivar a la persona que se mantenga, sin que se desmotive a quien, no sé, si te está pidiendo un ejercicio, tal vez explicarlo, tal vez darle alguna alternativa o darle alguna regalía, cosa de que el sujeto también se mantenga dentro del programa de ejercicio. Claro, nosotros, te un profe que siempre me decía que las clases buenas se medían por el largo con que termina la lengua, o sea, que eran cansados de terminar. Y en verdad, o sea, la gente mientras más fatigada quede, va a encontrar mejor la clase, y ahí es donde uno tiene que ir transando como entrenador. Yo te doy y tú me das, o sea, no siempre uno pedir que se den algunas cosas. Estrategias que hemos visto, que yo he visto con la experiencia, creo que
trato de hacer movilidad, que son, como llaman ellos, los ejercicios pajeros, que hacen de movilidad, ejercicios de activación en el calentamiento. Luego de eso pasamos a la parte principal, que son los ejercicios que yo elijo. De repente trato de agregar los ejercicios que quiere, pero a veces la clase no termina fatigada. Entonces, ¿cómo logro que la persona se vaya con que la clase quedó buena, y generar esa adherencia? Es que en el último caso le agrego un hit o le agrego unos ejercicios bastante fuertes para que la persona termine cansada. Entonces me di lo que ellos quieren en 10 minutos. O sea, que cualquier persona en 10 minutos puede destruir la otra, no necesitáis mucha ciencia para hacer en 10 minutos. Sabéis que haciendo burpee, haciendo jumping jack, un skipping, 2 saltos y ya la frecuencia cardíaca la elevaste y ya sabéis que ahí el tipo quedó muerto. Y no necesitáis más que esos 3 ejercicios para pensar en destruir. Entonces le doy eso de que quede cansado, pero toda la otra clase, los ejercicios pajeros, la metodología que estamos ocupando fue a beneficio del entrenador y al final le da lo que ellos quieren ir jugando. Entonces generar adherencia es difícil, y sobre todo que tú me estás diciendo que se trabaja en un CEFAM, en tu investigación, que la persona va a asistir, no está pagando, supongo. Exacto, no están pagando porque es un servicio público. Entonces tendría todos los beneficios para poder generar una adherencia. Sí, cosa que no ocurre. Cosa que en la Zumba se ocurre. Sí. Porque, mira, antes de pasar a la Zumba, porque es un tema puntual por la Zumba. Me encanta bailar. me encanta igual. Pero comentaba hace algunos años con algunos amigos que trabajan en centros que tienen un poco el concepto de clínica de gimnasio. Están en el tema mutuo. Que empezaron a incorporar los protocolos DIGIT para pacientes con problemas metabólicos o puntualmente diabéticos, ¿ya? Entonces, una de las cosas que ellos también se preparaban en el tema con respecto a estudios, GIP, metabolismo celular y otras cosas, colocaban los protocolos que están en los papers de investigación. El problema es que muchos de esos protocolos que han mostrado efectos positivos ya con respecto al control de estas variables metabólicas, eran protocolos muy cortos en tiempo. ¿Ya? Entonces, no, y aparte de eso, en la sesión, eran protocolos que duraban no más allá de 15 minutos. ¿Ya? Entonces, imagina la motivación que tiene una persona que vive a 1 hora de ese centro de salud, a esa clínica, y a veces se movilizaba 1 hora para cambiarse y entrenar 15 minutos y volver a su casa. O sea, 2 horas movilizándose para entrenar 15 minutos. Entonces, ellos también tuvieron que aprender esa parte, a saber que si bien está la ciencia que decía eso, que otros trabajos complementarios le pueden colocar en la misma sesión para que el sujeto no sienta que se trasladó 1 hora para entrenar 15 minutos. Porque también, si bien tenían mejoría, para ellos también era como muy poco. Entonces tuvieron que empezar a colocar trabajos complementarios. O sea, aplicaban su protocolo, tal cual, pero colocaban trabajo entre medio, ya sea de flexibilidad, de adaptación, de estabilidad o de otro. Cuando me metí en el tema de movimiento, bueno, a ver, ¿cómo llegué a hablar de técnica y entrenamiento y biomecánico? Directamente porque estaba aburrido de la fisiología. Ya estaba chato de estudiar la célula, de la micro, del INTK, del especie. No, me aburrí. Entonces dije, no, ya, me estaba aburrido y empecé a notar que no me gustaba. Ya estudiaba cada vez menos. Cuando fui descubriendo un poco más de técnica en el ejercicio y entre la técnica, me llevó justamente a ir avanzando en ese tema y adhiriéndome a eso. Entonces al final hay una tantas explicaciones, o por ejemplo, salgo a las 8 de la mañana a andar en bicicleta y otros dicen, pero ¿por qué te levantas a las 8 de la mañana y a veces frío? Claro, porque genera la adherencia. O sea, mi deporte, andar en bicicleta, netamente porque me gusta, siento la pasión y me encanta. Por mucho que me digan, ¿sabéis que hacer esquí te va a hacer mucho mejor? Me gusta más lo otro, y al final la adherencia es la clave para el ejercicio, y eso es lo que hace Zumba. Sí. Zumba es una actividad que llegó fuerte a los países latinoamericanos, pero también. Y ahí podríamos decir que pasaron 2 fenómenos sociales. Un fenómeno fuerte que, como cualquier actividad física que llegue, que irrumpe en el mercado de repente así tan rápido, se le empiezan a buscar más los contras que los beneficios, ¿ya? Pero a la vez ocurre la otra parte, que estos programas cuando llegan como
como que salgan todos, ¿ya? Por ejemplo, cuando llegan las primeras certificaciones de Zumba, es como Zumba te permite mejorar tu estado de ánimo, disminuir los estrés, mejorar el balance postural, aumentar la fuerza, aumentar la flexibilidad, mejorar esto, mejorar, o sea, te ofrecen como 30.000 cosas, ¿ya? Entonces, y tanto así que los primeros manuales de Zumba que llegaron a Chile, incluso que estaba en Wikipedia, ya te decía que Zumba es el equivalente a un gasto energético de 1.500 calorías, ¿ya? O sea, suma de 1.500 calorías Zumba, más tu gasto metabólico basal, 1.500 más, ¿ya? Tendríamos la solución, pero para todo, ¿ya? Y los estudios reales de Zumba hablan de 245 calorías por clase de Zumba. O sea, totalmente distinto a lo que te ofrecía el programa, ¿ya? Tradicional, por lo que te dice la ciencia. Entonces, de alguna otra forma se han empezado a ajustar un poco, pero es justamente porque llegan estos programas de repente con mucho, aquí venimos y les solucionamos todo, ¿ya? Sin mucha evidencia. Entonces, cuando se empieza a generar evidencia, se empieza a dar también un tema de seriedad al trabajo. Ahora, Zumba no, técnicamente entró bien, tiene muy buena adherencia, pero también porque trabajaron muy bien en marketing. Eso también es un tema, o sea, desde la música hasta los convenios que hicieron con algunas compañías disqueras, ¿ya? En música tradicional que la ocupan después en Zumba, y el tema de la marca, vestimenta, ¿ya? Porque es una marca que llegue y invade. Y tanto así que muchos programas que eran sociales a nivel municipal pasaron de baile entretenido a clases de Zumba. ¿Ya? Y aparte de eso, Zumba se metió con un programa que no generaba adhesión, que fue una de las cosas también interesantes, ¿ya? Pero hay un estudio interesante publicado ahí que cuando una persona pasa de 3 clases a la semana a 4 clases a la semana, su posibilidad de lesionarse aumenta un 25%. Se aumentó la frecuencia. Exacto. Entonces finalmente el problema no es Zumba, el problema es quién va a la clase de Zumba. Y como aquí en los países latinoamericanos normalmente Zumba se ocupó justamente de las personas que eran dueños de casa, que tenían poca adherencia a los programas de actividad física, eran personas que venían de alguna otra forma desentrenadas a entrenar. Aunque digan que ellos van a bailar, no, ellos van a entrenar. ¿Ya? Y en Brasil tuvieron problemas, porque en Brasil para que Zumba entrara tuvieron que sacar el concepto de Zumba Fitness. ¿Por qué? Porque en Brasil está legalizado el tema de la prescripción de ejercicio a cargo exclusivamente del profesor de educación física, ¿ya? Entonces, los consejos regionales, los CREF que existen en Brasil, cuando llega Zumba, ¿ya? A colocarle Zumba Fitness, no se puede vender como un programa de baile, se vende un programa como de actividad física para la salud, porque es fitness, ¿ya? Entonces la condición tu capacidad física asociada a los conceptos de salud. Por lo tanto, no pudo entrar a esos programas, ¿ya? Entonces, para esto no tener la obligación de que los profesores fueran los que se certificaran y poder entrar a estos programas, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo Zumba? Tuvieron un problema judicial con el Consejo Regional de Río de Janeiro, con el CREF 1, ¿ya? Que tuvieron una demanda por parte de ellos, y ellos decidieron no entrar como Zumba, y entraron ahora, pero no como Zumba Fitness, sino que entraron ahora solamente como Zumba. Es decir, es una clase de baile, no es una clase para el fitness. Pues al final, en resumen, a ver, de todo lo que hemos hablado, primero, que la adherencia es la clave. Segundo, el trabajo del core independiente según lo que estés buscando y objetivo, y por eso hay que aprender un poquito de anatomía para poder saber cuál es la acción que estoy haciendo. Tercero, saber para qué estoy entrenando y obviamente las limitaciones del sujeto. Y finalmente, saber que uno no para estudiar. No para porque estamos metidos en este ámbito que es información constante todos los días y la actividad física tiene una cosa bien particular que tiene un componente importante que es comercial, pero también tiene un tema importante que es científico. Entonces van avanzando en lo paralelo y hay muchas cosas que tienen que unificarse a pesar de que a veces se distancian, pero cada día van saliendo más cosas nuevas, más tecnologías nuevas, más programas nuevos, y la cantidad o la gama de ofertas de tipo de actividad física también en Chile es amplia. Oye, antes de finalizar, ¿te vení para acá, para el norte, o sí allá en Temuco? Oficialmente, por el momento, me quedo en Temuco. Me gusta el sur, la tranquilidad del sur es impagable.
pero dentro de eso creo que hay una muy buena oferta ahí laboral donde conversaciones ya me sentí bastante cómodo al primer acercamiento. Entonces es importante también que las personas con las cuales me voy a vincular, para mí es muy esencial lo humano, la confianza que hay, y son de mi absoluta confianza, entonces creo que por ahí se pueden hacer muchas cosas. Bueno, doctor, bienvenido a Santiago, espero que disfrutes esta estadía por estos sectores, y los que nos están viendo y se quedan hasta aquí hasta el final, no se pierdan el curso de Alexis, que va a ser netamente de zona media, core, selección de ejercicio, ver qué tipo de ejercicio es mejor que otro, etc. Gracias por su tiempo, profesor, maestro Gurú Sensei, doctor. Y ya saben, si a alguien le gustó este video, den like. Si creen que puede servir a alguien, que todas estas ideas que tiramos y todas estas cosas, tus comentarios a veces un poco medio ácidos, se lo comparte y nos estamos viendo próximamente en otro video. Que le vaya muy bien. Chao. Chao.